Así que hoy voy a hablar de un tema que, sí puedes poner, por favor, hermana, el tema que vamos a hablar hoy, restauración del primer amor. No sé si lo han escuchado muchas veces o no lo han escuchado nunca, pero cuando el pastor Emanuel me dijo de hablar, tuve un dilema en el corazón, pero se resolvió muy fácilmente. Cuando el Señor me dijo, trata de esto con la iglesia, le digo, Señor, aquí está. Si tienes que tratar incluso conmigo, hazlo, Señor. Así que vamos a hablar del Apocalipsis. Sabemos que es un libro siempre muy complicado, pero en los primeros capítulos del Apocalipsis hay un mensaje que Dios mismo lanza a las 7 iglesias. No son 7 mensajes distintos a 7 iglesias en diferentes estados espirituales, pero que a la vez esas iglesias han estado presentes tanto en el tiempo de Jesús como después de Jesús y en la actualidad. Son iglesias que normalmente están presentes en cada momento y en cada etapa y en cada fase del crecimiento y del desarrollo de la iglesia. Muchas iglesias estarán en esa fase y tendremos que volver a restaurar nuestro estado espiritual, porque de lo que está tratando en esta mañana o de lo que está tratando y está advirtiendo Jesús es del estado espiritual en que se estaban encontrando esas iglesias en ese momento. Por ejemplo, el mensaje que Dios envía a las 7 iglesias al occidente de Asia son de exhortación, no son de felicitación, son de advertencia, son de edificación para los cristianos de todos los tiempos. No solamente fue para los cristianos de aquellos tiempos en el cual estaba hablando, en este caso, a la iglesia de Éfeso, la cual ahora mismo es Turquía. No solamente estaba tratando con ellos, sino que aquel mensaje iba a ser como eterno para cada uno de nosotros, iba a llegar a nuestro tiempo y cuando estaba leyendo esto me estaba identificando con muchos de estos textos y daba mucha tristeza y mucha pena en mi corazón porque muchos de nosotros hemos pasado por esa situación. Cuando estamos hablando de la iglesia de Éfeso, estamos hablando de una ciudad portuaria que más o menos tenía unos 250,000 habitantes. Entonces estamos hablando de una ciudad más o menos desarrollada. Para aquellos tiempos una mega ciudad con un teatro con una capacidad para 50,000 personas. Era una ciudad culta, preparada, que tenía diferentes escenarios para que el pueblo fuera y tuviera preparación, ¿no? Así que en estos versículos que vamos a compartir hoy, Dios nos revela lo que Jesucristo ama y valora de su pueblo. Todavía no estamos leyéndolo, pero saqué unos conceptos de esto. ¿Qué estaba intentando decir Jesús a través de estas 7 iglesias, ¿no? Y estaba diciendo que nos revela lo que Jesucristo ama y valora en su pueblo. Nos advierte de las consecuencias, como 2, de nuestra desobediencia y negligencia espiritual. 3, nos deja como un pequeño termómetro espiritual, valga la palabra. Por favor, discúlpame si alguno os molesta, pero simplemente es como si fuera un pequeño termómetro espiritual para así poder juzgar y evaluar nuestro propio estado espiritual cuando leemos aquellas mismas palabras. 4, de cómo Satanás se ha introducido sigilosamente en las iglesias para causar su muerte espiritual. Son esos aspectos de los cuales hoy vamos a hablar y de cómo una iglesia como la de Éfeso, la que vamos a analizar por supuesto ahora mismo, a la luz de la palabra, como una iglesia, la de Éfeso, que parecía una iglesia completa, tenía deficiencias espirituales. Vamos a la palabra, por favor, que sea ella la que nos hable. Apocalipsis, capítulo 2. Si tienes la Biblia, hermano, acompáñame, por favor. En Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 7. Son solo 7 versículos, pero que dejan un profundo mensaje para la iglesia de nuestros tiempos, aunque ella fue transmitida a la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, pero
es muy viva para nuestros tiempos. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí empieza el mensaje. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vemos que es una iglesia con mucho trabajo y mucho esmero. Pero aquí viene en el 4 y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto. Otra vez le vuelve a recordar los valores que tiene la iglesia de Éfeso, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Está hablando Jesús mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, dice a las iglesias: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que acabamos de describir a través de la lectura es la iglesia de Éfeso, una iglesia prácticamente idéntica a muchas de las que nosotros conocemos, igual, idéntica y clavada a la nuestra, una iglesia con mucho trabajo, una iglesia con mucho esfuerzo, una iglesia que tiene fama de que odia ciertas cosas, que menosprecia ciertas cosas y está dentro de lo correcto. Pero vamos a ir analizando paso por paso qué es lo que estaba pasando con esta iglesia y de cómo el Espíritu Santo les estaba hablando a ellos para que restauraran aquella parte de su vida que aún les faltaba. Porque aunque nosotros pensamos que lo tenemos todo, aún muchas veces no hemos alcanzado nada. Pablo muchas veces lo ha dicho. Me encontraba hablando con una hermana hace unos meses atrás y hablaba sobre el estado espiritual en el que nos encontramos y sobre la obediencia en la cual tenemos en la palabra. Y le hice un pequeño comentario simplemente y le dije: quiero hablar contigo de algo, de cuán lejos estamos en cuanto a la obediencia a la palabra. Le digo: solamente quiero plantearte 10 cosas, y de esas 10 cosas, cuáles están siendo reales en nuestra vida y cuáles no. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, Dios le dio los 10 mandamientos. Le digo, y el primer mandamiento decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Cumplimos eso? Si cumpliéramos eso, distinto sería todo. La cuestión fue que le dije a la hermana: no hemos aprobado ni siquiera la primera. Nos hemos quedado quizás rozando el mínimo y otros no hemos llegado ni a pasar. Porque Dios en su excelsa sabiduría, puso un listón para que nosotros intentáramos alcanzarla. Y no, seguro que no es fácil.
No es fácil, pero es lo que Él pide y demanda de cada uno de nosotros. Son 10, pero creo que el 99,9 de los que estamos aquí reprobaríamos simplemente en el primero. Porque si yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza, los frutos de mi vida y de mi relación con Dios serían totalmente distintos de los que muchas veces estamos viendo en nuestras propias vidas. Sería una vida totalmente en fe, pero muchas veces no es así. Y Dios tiene misericordia, por eso vivimos en tiempo de gracia. Por eso es que vivimos en tiempo de gracia, porque sabemos que es muy difícil que alcancemos la plenitud, que alcancemos la excelencia. Vamos camino de la excelencia. Dios no está pidiendo que en esta mañana tengas la excelencia, pero que sí vayamos camino de ella. Vayamos camino de ella. Vamos a ver lo que decía en el capítulo 2 del Apocalipsis, en el versículo 1, está describiendo a Jesús mismo. Jesús mismo está hablando en el primer versículo del capítulo 2, cuando dice que, cuando en el primer versículo alude y hace énfasis que él mismo Jesús es el que hace esta advertencia a las 7 iglesias del Asia Menor, que hoy es Turquía, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, está describiendo a Jesús mismo, advirtiendo a la iglesia de una situación que quizás delante de los hombres podríamos estar bien, pero delante de Dios está faltando esa parte de nuestras vidas que se rinda al Señor. Número 2. Cuando sean las 12:30, alguien me puede decir, 12:30, por favor. No quiero que ningún hermano se vaya tarde y se pierda. Es que como no tengo yo el control, muchas veces me olvido. Por favor, alguien que me diga 12:30, y para que simplemente tenga yo noción por dónde vamos. En el versículo 2 comienza a decir: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí estamos viendo una iglesia totalmente celosa de las cosas de Dios. Una iglesia que se esfuerza, una iglesia que no es una iglesia haragana, vamos a validar la palabra, no es una iglesia que, da igual si no trabajamos o si no hacemos. Está reconociendo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Es una iglesia que trabaja, es una iglesia que se esfuerza. No es una iglesia que es dejada y pasa de todo, que has probado a los que dicen. Es una iglesia que lo examina todo. Yo quiero que analicemos todo minuciosamente y veamos lo que Jesús estaba advirtiendo a la iglesia. Estaban probando incluso a los malos. Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Nos hemos encontrado como iglesia con muchos de esos casos. Yo quiero que cuando digo iglesia no penséis en el conjunto, que también lo es, sino que pensemos en mí, porque dice la palabra del Señor que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Cuando la palabra está hablando tanto en el sentido grupal como en el sentido personal en esta mañana. O sea, está hablando de que has probado a los apóstoles, que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia con mucho celo. En este tiempo estamos sufriendo mucho de aquello como iglesia y lo sabemos todo. Lo sabemos todo. No es algo que está... no, solamente está pasando, no, está a la luz del día. Nos hemos encontrado personalmente, me he encontrado
con casos así. Estaba analizando en esta semana que me he encontrado con pastores que tienen el renombre, no voy a insultar porque no es el motivo ni la razón, pero que dicen y prometen cosas que no vienen y no están a la luz de la palabra. Pero sus iglesias están repletas, están llenas, están a rebosar. Sus iglesias, y muchas veces tienen hasta 3, 4 cultos en el día. ¿Sabe qué está pasando, amados? Que en el Espíritu nos está revelando algo para que nosotros reflexionemos en cuanto a la verdad. Hemos olvidado cuál es la verdad. Y como iglesia por eso seguimos a estratagemas de hombre, a palabrerías que prometen cosas, porque hemos olvidado la auténtica verdad. ¿Y por qué hemos olvidado la auténtica verdad? Porque hemos descuidado la lectura, hemos olvidado maná, comer de ella, hemos olvidado de alimentarnos de ella, hemos olvidado de que ella sea mi razón de comer cada día. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo. Necesitamos volver a la palabra. Como iglesia necesitamos imperiosamente volver a la palabra. Era una iglesia muy buena, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Qué triste ser una iglesia que es celosa, que ha trabajado arduamente y luego no tener el premio anhelado. Te voy a recordar un versículo, amado. No lo apunté porque no estaba de momento ahí, no pensaba hablar de ese versículo, pero hay un versículo que dice: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? No le sirve de nada. Es tiempo en que la iglesia se ponga en una relación íntima con Dios. Es tiempo que volvamos otra vez a releer ese mensaje y decirle: Señor, háblame. Pero no háblame buscando en internet. No háblame buscando que alguien te diga algo. Háblame. Háblame, Señor. Tengo un testimonio de un chico que estaba viniendo aquí a la iglesia, pero por motivos de trabajo está en Alemania ahora mismo. Él es de Moldavia, se llama Dumitru. Él de origen, ¿cómo le llama esta religión? Ortodoxo. Toda la familia ortodoxa no tenía ninguna opción de conocer otra religión porque en la familia practicaban y vivían y se alimentaban de esto. Y un día él tomó la decisión de decirle, con la misma Biblia de ellos, con la misma Biblia de los ortodoxos, le dijo: háblame, Señor, revélame tu verdad. Y él, sus ojos fueron abiertos y pudo entender y comprender cuán errado estaba. El Señor me lo puso en el camino y estuvimos hablando, estuvimos discipulándolo, se bautizó, un chico muy lindo en lo que es el Señor, pero su forma de buscar a Dios fue sencilla. Fue la que Dios mismo nos las ha
moldeado. Háblame, Señor. Pero muchas veces estamos queriendo que nos hable el líder de moda del momento, no el Señor. El líder que está en el movimiento de moda en el momento. Y no os acuso, porque muchas veces también he ido yo, ha llegado el pastor italiano, ¿qué tal? El primero en ir, a ver si hay una palabra nueva para mí. Una palabra ungida de parte del Señor, poderosa. Y voy, y corriendo, he ido a carpas, hasta vergüenza me da nombrar las cantidades de veces que he ido. Y un chico que no tenía conocimiento de Dios me dio una gran lección cuando le dijo, háblame, Señor, revélame tu verdad. Revélame tu verdad. Por eso es que muchas veces estamos equivocando en la palabra del Señor, porque la leemos como si fuera un libro o por cumplir o porque tenemos remordimiento de conciencia. Hoy no he leído y quiero leer 3 capítulos por lo que no he leído ayer ni anteayer, ¿no? Y 3, estoy contento, Señor, he leído 3. Me pasa a mí, no estoy hablando solo de ti. Pero cuando yo le digo, Señor, háblame, y el Señor habla. Cuando tú le dices, Señor, revélame, Él te va a revelar. No se está escondiendo de ti ni de mí. Al contrario, Él quiere que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de la verdad, pero vayamos por las vías que Él ha trazado, que Él ha establecido, para que yo tenga una intimidad con mi Dios. Eso es lo que Él quiere, que yo tenga una intimidad con mi Dios. No una intimidad con www.com. No, Dios quiere que yo tenga una intimidad con mi Dios. Que lo busque. No importa, yo sé que estamos cansados. Muchas veces he sentido tristeza en mi corazón cuando Él me ha dicho, estoy cansado. He dicho, ¿será el único que se cansa? Los demás no. Todos nos cansamos. Todos tenemos fatiga. Todos tenemos ansiedad. Todos tenemos frustraciones. Todos tenemos lucha. Es ahí el error porque vemos a algunos hermanos como inmortales. Vemos al pastor como el siervo que ya está elevado en una atmósfera diferente cuando tiene los mismos problemas que nosotros. ¿Así es, Pastor Miguel? ¿O más? ¿O más? ¿O más? He visto pastores llorar. He visto pastores postrarse. He visto pastores caer desplomados. Somos nosotros los que les damos el altar confiando porque Él le dijo, Señor, revélame. Ahora la revelación está en Él. No, la revelación está en Él. En Él. La revelación está en Dios, no está en el hombre. Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas a través de esta revelación, pero esta no es la única revelación. Él quiere que te vayas y sigas mamando de ella y digas, Señor, háblame, porque hoy he sentido que esa palabra me ha hablado. Quiero volverla a escudriñar, Señor, revélame tu verdad. Quiero ser una iglesia auténtica. No quiero quedarme con el concepto de que me dijo el hermano. Quiero más de ti, Señor. Esa es una iglesia que busca de Dios. Cuando Elías se iba, Eliseo le dijo, quiero, pero el doble. Quiero el doble. Quiero el doble de esa unción. Y no estaba en las manos de Elías, porque Elías no era Dios. Y Elías le dijo, si me vieres partir, se te hará hecho. Se te dará. Queremos las cosas fáciles. Queremos las cosas fáciles. Guardaos en Mateo capítulo 7, versículo 15, si alguno tiene la palabra a la mano, para que vayamos con versículos también, no solamente con conocimiento. Dice Mateo capítulo 7, versículo 5, cuando estamos hablando de los que has probado, a los que dicen ser apóstoles, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de
Por favor, hermano. ¿Vestidos de qué? ¿Y qué somos nosotros? ¿Ah? Oveja. Y cuando viene vestido de oveja, ¿qué es lo que está buscando hacer? Engañarnos. Porque si yo me hago como que soy como tú, quiero engañarte. Guardaos. Está advirtiendo Jesús mismo, aguardaos de los falsos profetas. Ya habían falsos profetas en el tiempo en que Jesús estuvo sobre la tierra. Habían. No es algo que se está levantando recién. Habían, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aprendamos a escudriñar la palabra en su más profundo contexto, que nos está advirtiendo el Señor que van a venir tiempos difíciles para la iglesia, de confusión, y que alguien vendrá y te intentará decir, no hermano, no le hagas caso, tranquila, todo viene de Dios. Si viene de Dios, es de Dios. Y el hermano, amén, y se va, sin haberla escudriñado a la luz de la palabra, sin haberla meditado, sin haberla dicho, Señor, esta es tu verdad. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. No es ninguna sorpresa que se apartarán de la auténtica fe, de la auténtica palabra, y escuchando ¿a qué? Espíritus engañadores. ¿Y a doctrinas de qué? Dios santo. Dios santo. ¿Cuánta verdad nos está revelando el Señor y nos está advirtiendo para que como iglesia seamos celosos con las cosas de Dios? Y que verifiquemos si lo que estamos escuchando y lo que estamos oyendo viene realmente de Dios. El Señor nos está advirtiendo en este tiempo para que seamos una iglesia la que se va cuando suene la trompeta. Para que seamos una iglesia que cuando suene pam, 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 sea la iglesia que se marche con Cristo. Dale gracias al Señor que te está advirtiendo. Dale gracias al Señor que nos está advirtiendo en este tiempo de que seamos una iglesia celosa del Señor. Démosles gracias al Señor, amado. Que el Señor en su misericordia nos revela y nos muestra y nos dice, cuidados, hijos, cuidados, hijos. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán ¿de qué? De la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué? Nos gusta, ¿no? Ayer hablaba con un hermano que lo había ido a visitar a su casa. Yo le digo, tanto a ti como a mí me gusta que me digan unas cosas. Hermano, que todo te va a ir bien de aquí en adelante, el Señor te va a bendecir, vas a tener un salario bueno y tú vas a ser el hermano modelo de la iglesia. Me encanta que a mí me digan eso, me encanta, pero no he encontrado ningún versículo hasta ahora. El problema es que no he encontrado promesas, pero no he encontrado ni un versículo en el cual me diga que va a ser así y que va a venir para que yo sea el modelo de la iglesia. No, le digo, no es así, amado. Busca del Señor. En la versión Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Tenemos deseos, amado. Tú y yo, por muy espirituales que seamos, tenemos deseos, anhelos. Y dice así, seguirán
perdóname, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que su oído se muere por oír. Es fuerte la traducción esta. Lo que su oído se muere por oír. Dice, yo quiero oír algo que mi carne se engorde, que mi carne se hinche. Yo quiero oír algo. Y por supuesto que muchas veces lo consigue el enemigo. Mueren por oír y rechazarán la verdad e irán tras mito. Cuando dicen rechazarán la verdad, hay que recordar un versículo que Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando dice mitos, está diciendo que ya hemos dejado de ver de lado a Cristo y vamos detrás de fábulas. Yo he estado en muchas prédicas así, amados, solo fábulas, y dejó la palabra de lado, solo fábulas, porque es lo que queremos escuchar. Y ahí es donde las iglesias están que revientan y las puertas hasta que no alcanzan, porque es lo que nos gusta escuchar. No quiero justificar que nosotros no estemos creciendo, pero que es lo que está pasando como iglesia. Nosotros debemos alcanzar a otros para Cristo. Es otro tema que debemos tocar. Nuestro hermano Alexandre tocó hace unos meses atrás, oveja da oveja. Y cuando la oveja no da oveja, algo está pasando. Algo está pasando, hermano. Si tú tuvieras una ovejita y fueras un pastor, seguramente te preocuparía que tu oveja no tenga, que no dé oveja, y lo primero que harías es llevarlo al veterinario. No creo que digan, esta oveja así es y ya está. No, lo llevas al veterinario, le haces examinar, le haces unos exámenes y dices, no entiendo, tan linda oveja pero no da fruto. Así que, hermano, no está en el contexto de la belleza, de cuánto canto, de cuánto predico, ni cuánto oro. Dice la palabra del Señor que por sus frutos, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando? ¿El venir a la iglesia es un fruto? Te lo dejo ahí, hermano, que piense. Quiero que piense. Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. En el versículo 4 del mismo Apocalipsis dice, has descuidado tu primer amor, que viene del griego, que se traduce como principal amor, el más distinguido amor, el más importante amor. Lo que hemos pasado por el proceso de noviazgo y estamos casados, sabemos de alguna manera entender un poco más el amor ese. Los que tienen hijos también entienden en la amplitud el amor que tienen, ¿no? Y que difícilmente olvidarían ese amor, ¿no? Pero aquí Jesús está advirtiendo a la iglesia, dice, has descuidado tu primer amor. Es triste una iglesia tan activa que le esté diciendo eso. Has descuidado tu primer amor. Hay una versión que dice, has abandonado tu primer amor. Y otra dice, ya no me amas como al principio. Es Jesús mismo advirtiendo a la iglesia. Ya no me amas como al principio. No puedo evitar, amado, que me roden lágrimas, pero cuando Jesús está diciendo que ya no me amas como al principio, es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte porque recuerdo, yo no nací en una familia cristiana, amado. Nací en una familia donde un padre que golpeaba a mi madre y que cuando él llegaba
todos teníamos que salir huyendo. Todos teníamos que salir huyendo por causa de que él venía y golpeaba a todos, no solamente a mi madre. Cuando el Señor hizo la obra en su corazón, no conocía hombre más humilde, ni más entregado. Un corazón como de silicona. No conocía un hombre que cuando le dieron su indemnización porque la empresa estaba llegando a su punto final, no le importó dejar quedarse sin un céntimo por equipar la iglesia donde él estaba congregado. Yo no digo que tienes que hacerlo, pero no le importó. Vi esa transformación y entiendo y comprendo el primer amor cuando vi cómo es cuando hay un primer amor. ¿Recuerdas cuando tenías el primer amor? Es ahí donde quieres que vuelva el Señor. No te fijabas en la hora. Querías que los cultos hayan más. Recuerdo que nuestro pastor nos tenía que decir, por favor váyanse, mañana también hay culto. Recuerdo, y tenía 16 años. Recuerdo que nuestro pastor decía, por favor váyanse. Voy a terminar el culto aquí en Lo Mejor. Estábamos gozando, no dice, pero pastor, está en Lo Mejor. Mañana también hay culto y no vendremos y no gozaremos. Nos tenía que echar. Hace tiempo que no se ve un pueblo deseoso del Señor. Hace tiempo que no se ve un pueblo que anhele de su Señor. Que busque de su Señor de esa manera, con ese anhelo, con ese primer amor. ¿Hace cuánto tiempo que ya has perdido ese primer amor y se ha muerto? Y simplemente vamos por inercia. Tengo un ministerio, tengo un cargo, pero ese primer amor ya murió. Esa primera pasión ya murió. Hoy es el día en el que el Señor quiere que ese primer amor vuelva a florecer en tu corazón y en el mío. Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor quiere que vuelva esa pasión, no solamente por su palabra, no solamente por servirle a Él, sino para alcanzar otros a Cristo. Le dije ayer al amigo, no importa que vengas a mi iglesia, lo que quiero es que vengas a Cristo. Lo que quiero es que vengas a Cristo. Él tiene palabras de vida eterna para ti. Eso es lo que el mundo está esperando. Estamos viviendo situaciones convulsionadas, situaciones que no nos gustaría vivir, pero la iglesia sigue inerta. Seguimos tranquilos. Ya llegará el momento cuando esté en mi lugar, cuando llegue. Y siempre son proyectos y planes a futuro. Pero hoy, ¿qué? Pero hoy, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo hoy? El Señor está hablando duro, no solamente para ti, sino para mí. El que ha estado aquí sabe lo duro que es eso. No solamente revela su verdad para ahí, por eso la palabra tiene como doble filo, viene para mí también. Y Él me dice, ¿qué estás haciendo tú también? ¿Qué estás haciendo para mí? Por eso he decidido no callar más. He decidido no callar más. He tenido una semana dura. He tenido una semana muy dura, pero no he callado de decir la verdad. Y hoy la verdad es Cristo en tu vida. Y hoy la verdad es Cristo porque dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la esperanza para tu vida y la mía. Has descuidado tu primer amor. Deja que el Señor trabaje. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, ¿por qué muchas veces hemos descuidado el primer amor? En Primera Juan 2, capítulo 15 nos da algunos pequeños matices. Jesús, que sabía muy bien lo que pasaba en nuestro corazón, nos dice, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo dice con mucho cariño, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo sé que continúan unos versos muy fuertes ahí, pero no quiero tocar porque será para otro día, para otro tema. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor, lo que hablamos al principio, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, es el principal. Pero cuando comenzamos a analizar frase por frase, nos damos cuenta de que no estamos cumpliendo ella. Yo no estoy amando a mi Señor con toda mi mente. Yo no tengo ocupado mi mente siempre en el Señor. No tengo con toda mi fuerza. Muchas veces me rindo. Muchas veces desisto. Muchas veces ya no quiero luchar. Marcos 12:30. Solamente vuelve a recordar lo que había sido entregado a Moisés. La iglesia debe reflexionar profundamente. Versículo 5 del capítulo 2 dice la palabra recuerda, que significa del griego ejercer memoria. Recuerda, es lo que estábamos hablando al principio. Recuerda cuando dijiste, Señor, entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. No había lluvia que te detuviera, ni sol que te detuviera para que tú estuvieras congregado con tus hermanos. Me ha pasado a mí. No había momento en que yo no quería estar en comunión con mis hermanos. Pero de un tiempo a esta parte han cambiado las prioridades en la mayoría de las iglesias. Ahora es el tiempo que me sobra. Es el tiempo que no sé qué hacer. Dice, programaré para el Señor. Hace unos meses atrás conversaba con uno de los testigos de Jehová. Como bien sabéis, está ahí en la calle y ponen una especie de un maletín, ¿no? Y están enseñando ahí los libros que ellos tienen. Me le acerqué y le pregunté, le digo, ¿cómo hacéis para que siempre haya alguien en este lugar? ¿Cómo hacéis? Porque la pregunta no era, ¿estáis evangelizando? No. ¿Cómo lo hacéis? Porque de los nuestros no veía ninguno, ni yo mismo. ¿Cómo lo hacéis? La respuesta que él me dio me dejó desolado. Me dijo que cuando yo salgo de trabajar, el resto que me queda es de mi Señor. No supe qué decir. Cuando yo dejo de trabajar, el resto que me queda es para mi Señor. Me quedé callado. Porque muchas veces me identifiqué con aquel que simplemente le da al Señor las migajas. Gracias, Pepi, 12:30. Gracias, no, yo lo pedí. Recuerda, que significa ejercer memoria, en los cuales después de haber sido iluminados, dice el versículo, Pedro trae a la memoria los días pasados, Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate con padecimiento. Imaginaros la iglesia en sus primeros inicios. Oh, tremendo, tremendo. Nos gusta hablar de ellos, pero no nos gusta vivir como ellos. ¿Os habéis notado eso? Desde el púlpito hemos predicado. Yo he hablado de Pedro hace unos domingos, ¿no? Pedro,
cuando está acercándose al templo de la hermosa, y dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Pero aún no se había levantado. Entonces Pedro le tomó de la mano y le dijo, ahora. ¿Hace cuánto tiempo hemos dejado esa autoridad que Dios nos ha dado a ti y a mí? ¿O solamente es para el pastor Emanuel y pastor Miguel, con el perdón de ellos? Pastor Miguel, discúlpame, ¿esa autoridad ha sido delegada solo para ti o para la iglesia? Sí, amén. 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 Mejor no lo podía haber dicho. Si no te dio autoridad para una cosa, te dio autoridad para otra. Pero sí nos dio autoridad. En la Nueva Traducción dice así, dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién, lo vuelvo a leer, lo vas a entender ahora. Dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Una iglesia dispuesta a pagar el precio. Una iglesia dispuesta a pagar el precio. Esa iglesia es la que no perdió el primer amor. Una iglesia dispuesta a pagar el precio. ¿Pero qué precio? Cada uno sabemos en nuestro corazón cuál es el precio que me ha tocado pagar muchas veces. Y es negado la eficiencia de mi Dios en mi vida, porque he tenido miedo. Porque he tenido miedo. Acuérdense, el Señor está recordándonos eso. Yo recuerdo con 17 años, no teníamos la comodidad como tenemos aquí, pero cargar algo como esto, creo que sí, kilómetros y kilómetros para ir a evangelizar. Ahora, si no hay una furgoneta, yo no salgo. Como si fuera la única manera de evangelizar. Si no hay la furgoneta evangelística que diga ahí con un rótulo de la iglesia, yo no evangelizo, o no voy, no hago. Y recuerdo que andaba ahí con un sol, que los que son de Río de Janeiro, República Dominicana y Venezuela saben cómo es cuando el sol pega en su pleno apogeo. Ahí, ese es el primer amor, no te importa. Te da lo mismo, porque lo sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para tu Señor. Porque lo que estás haciendo es para tu Señor. Y el sacrificio da lo mismo, da igual. Porque lo haces con gozo para tu Señor. No estás mirando, oye, el sol, qué fuerte, cuando ya baje el sol sobre las 7, las 8, entonces salíamos y estábamos ahí sudando, yo solamente en Cristo, solamente en Él, y había alguien que daba la palabra, pero teníamos ese gozo, esa pasión. Pero sabe, con el tiempo fue y me volví conformista también. Ahora solamente en campañas o cuando el pastor organiza un evento, entonces intento invitar a mi vecino, entonces intento, pero el resto del año recuerda cómo fue la primera vez cuando te impactó el Señor en tu corazón. Recuerda, amado, recuerda, arrepiéntete. Lo dice aquí, arrepiéntete.
tiene que ver con acción. El arrepentimiento siempre es con acción. Tengo que tomar una determinación en mi corazón. Tiene que ver siempre con acción. El joven que pidió a su padre tuvo que tomar una determinación en su corazón. Dijo, iré a mi padre y le diré. El arrepentirse tiene que ver con una determinación en mi corazón. Cuando hablé con este hermano ayer, le digo, tienes que determinar en tu corazón y decirle, hasta aquí. Basta. Ahora me vuelvo a enderezar por donde tenía que estar yendo, Señor. Hasta ahora me he dejado llevar por la sutileza, por las cosas bonitas y guay, por lo que encandila la vista. Pero ahora, Señor, quiero ir por donde tú me guíes, Señor. Y esa es la iglesia que quiere el Señor en este tiempo. Arrepiéntete. Tiene que ver con una acción. Estamos por terminar, amado. No voy a leer los versículos para poder hablar sobre el aborrecer las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Por qué menciona a los nicolaitas? Te voy a decir una cosa de los nicolaitas que te va a sonar a conocido en nuestros tiempos. Los nicolaitas, al igual que los que seguían a Balaán, afirmaban que la inmoralidad sexual no afectaba la salvación de la persona. Es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, donde muchas iglesias se han vuelto permisivas y las parejas, antes de llegar al matrimonio, ya viven como en el mundo, tienen una relación de pareja sin conciencia de pecado. Y los nicolaitas, y Jesús les está diciendo que odiáis a los nicolaitas, estaba apoyándole. Contrario a lo que dice la palabra, los nicolaitas querían y aseguraban que eso no influía en su salvación. Yo te voy a decir una historia real de mi vida, porque cuando pensamos en cosas de nicolaitas, pensamos, no, ¿dónde estará eso? ¿En qué iglesia pasará eso? Hace unos años atrás, estamos hablando de 2 a 3 años atrás, no estoy hablando de muchos años, me encontraba en un curso de clase bíblica y la hermana se me acercó a mí, la que daba la clase, y me dijo, por ejemplo, Beto puede estar con más mujeres que aparte de la suya y no pasará nada, porque él ya ha sido salvo, ya fue comprado a precio de sangre. Y yo le respondí, entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué me congrego si sin congregarme ya puedo vivir de esa manera? Que sin buscar a Dios ya puedo vivir de esa manera. Quiero decirte, amados, que como habíamos leído hace unos minutos antes, unos versículos, que Él se ha metido sutilmente dentro de las iglesias, llevando un mensaje erróneo a nuestros corazones de conformidad, y que la iglesia ha dado puerta abierta a aquello y que viven con tanta inmoralidad como si tuvieran moralidad y no tienen ningún problema. Recuerda, el Espíritu Santo nos revela la condición espiritual de las iglesias. Cuando está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando en las iglesias, es el Espíritu Santo que está diciendo, todo aquello que has leído, quiero que lo analices porque estoy hablando contigo. Todo aquello que acabamos de hablar es porque estoy hablando y tratando contigo. Así que no tapes tu oído. No te hagas el desentendido, porque Dios está tratando en esta mañana con nuestra vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro
que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de... La palabra está hablando muy clara. Voy a volverlo a leer, hermano, porque muchas veces nos cuesta entender cómo Dios nos está diciendo cada cosa detalle por detalle, porque muchas veces yo digo, oh, el Señor sabe lo que hay en mi corazón, pero lo demás da igual. El Señor está hablando muy claro porque no nos... porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu. Da a entender que son dos cosas distintas, que no son iguales, que son distintas, que Dios las sabe distinguir, cuál es tu cuerpo y cuál es tu espíritu. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales tuyas, no, son de Dios. ¿Hasta cuándo, amado, vamos a pensar que esto es nuestro? Solamente situaciones difíciles. Hablaba con Marta, mi esposa, y le decía, ojalá esta situación que ha pasado en la Rambla nos lleve a reflexionar lo efímera que es la vida y si estamos preparados para una eternidad con Cristo. Ojalá nos haga reflexionar como iglesia esto que ha pasado, pero muchas veces hemos olvidado al día siguiente, porque nos estamos acostumbrando a escuchar noticias de esta manera. En cuanto amanecía, me llamaba un amigo de Finlandia que en Turku habían acuchillado a 2 personas. Luego me llamaba de Israel mi amigo y me dice que ahí también en Jerusalén habían acuchillado a otro. Esta mañana decían que en Rusia. Nos estamos acostumbrando a noticias de tal manera que nos estamos volviendo insensibles. Todo lo vemos como natural. Han morido 600 más. Allá fueron. ¿Qué está pasando, amado, con nuestra sensibilidad? ¿Qué está pasando con nuestra sensibilidad hacia la humanidad? Otros sufren y nosotros pasamos desapercibidos. Nada, no pasa nada. Recuerda cuando ese primer amor te hacía orar por todo. Yo recuerdo que el pastor tuvo que echarnos 4 horas de oración y dice, por favor, hay que irse a casa. Por favor, hay que irse a casa. Personalmente, muchas veces tengo 15 minutos y se me quieren partir las rodillas del dolor personalmente. Un día le dije a Marta, quiero volver a recuperar los callos de mi rodilla. Porque cuando buscas con intimidad con Dios, en tu intimidad, llega un momento en que esa parte donde te apoya las rodillas crea una especie de carne, ¿no? Y le digo, Marta, se me ha ido haciendo cada vez más blandita, más delgadilla. Le digo, quiero recuperar eso, porque eso me hacía hacer lo otro. Cuando yo no tenía intimidad con Dios, entonces comencé a pasar de todo y comencé a intentar a coquetear con el mundo, porque ya no tenía intimidad con Dios, ya no me interesaba tener relación con Él. Digo, oh Señor, tú sabes, tú conoces. Le llenamos de excusas al Señor, tú lo sabes, Señor, tú lo conoces todo. Claro que lo conoce todo y lo sabe todo, y aún tenemos el descaro de decírselo. Él lo sabe. Lo único que puedo hacer es arrodillarme. Un día me invitó un hermano para orar con él. Y lo único que dije fue, Señor, en el silencio muchas veces te digo más que hablando, Señor. Y hoy solo quiero abrazar a mi hermano y estar con él.
Y estuvimos de rodillas y se movió el Señor de una manera sobrenatural e increíble. Muchas veces no quieren escuchar palabras, quieren que tú estés con ellos también en su aflicción, en su dolor, en su necesidad, en su carga. La iglesia primitiva era una iglesia que sentía la carga los unos por los otros, pero ahora que espabile. Es una palabra muy española, que espabile, que se apañe. Y ese lenguaje ha entrado en la iglesia y lo tomamos como natural. Que aprenda, como si yo tuviera la autoridad de decir eso. Mm. 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 De los nicolaitas. Mm. Vamos a tomar un pelín. Mm. No, que los nicolaitas, al igual que los de Balaam, los profetas seguidores de Balaam, ellos consideraban que el tener relaciones, porque ellos creían, es una religión, por supuesto, que tener relaciones con normalidad fuera de estar en el vínculo del matrimonio no perjudicaba tu salvación. Eso era lo que principalmente ellos predicaban y enseñaban. Otro día vamos a profundizar un poquillo más sobre los nicolaitas, le prometo aquí a la pastora, porque es bueno que como iglesia sepamos bajo qué contexto espiritual nos estamos moviendo y qué es lo que nos estaba queriendo decir Jesús mismo. Es Jesús mismo que nos está advirtiendo de los nicolaitas y nos está advirtiendo que no permitamos que en la iglesia eso vaya a ser una normalidad. Con el dolor en mi corazón he visto eso, amados. He visto y vivido con dolor en mi corazón. Y estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de personas que no han conocido a Cristo, de iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.